¿Sientes orgullo por tu país? Cuando se habla sobre los personajes históricos de México, lo primero en que pensamos es en los héroes de la independencia, de la revolución e incluso en celebridades que han marcado a la sociedad mexicana. Sin embargo, casi no se habla de aquellas personas que no solamente impactaron a México, sino que también cambiaron al mundo. Y viajamos a través del tiempo para conocer el ingenio mexicano y gritar con orgullo, ¡Viva México! Inventores mexicanos que cambiaron al mundo. El flotador de inodoro o válvula de llenado. Obviamente has notado en el depósito del inodoro o en un tanque de agua una pequeña esfera hueca que está conectada a un dispositivo. Lo que seguramente no sabías es que este importante mecanismo fue inventado por un mexicano. A finales del siglo XVIII no existía un método efectivo para detener el flujo de agua hacia una fuente, por lo que toda el agua que no podía ser almacenada era desperdiciada. Sin embargo, a finales de 1790, el filósofo e ingeniero mexicano José Antonio de Alzate estudió las máquinas hidráulicas y logró inventar el flotador o válvula de llenado que permitió ahorrar millones de litros de agua cada día y que hoy es omnipresente en los sanitarios y tinacos. Las palomitas de maíz, también conocidas como cotufas o popcorn, pero lo que pocos saben es que las palomitas más antiguas datan desde antes de la llegada de los españoles. Los aztecas las llamaban mamochtli y al sonido de las palomitas explotando se le llamaba totopoca. Las preparaban poniendo los granos de maíz en recipientes de barro o directamente sobre las brasas. Eran un alimento muy importante y también las utilizaban como decoración para ceremonias, collares y adornos en las estatuas de sus deidades. El mexicano que revive a los muertos. Bien dicen que en la adversidad florece la virtud, y este es el caso de Alejandro Hernández Cárdenas, perito forense de Ciudad Juárez y creador de la fórmula para la rehidratación de cadáveres. Todos recordamos la etapa roja de México, aquel tiempo donde la morgue estaba saturada por los cuerpos que habían sido víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Miles de cadáveres se amontonaban en los pasillos del depósito y eran enviados a fosas comunes sin conocer su identidad o la causa de su fallecimiento. Luego de una serie de ensayos y errores, el mexicano logró descubrir una fórmula que devuelve a cadáveres momificados un aspecto casi idéntico al que tenían cuando fallecieron. Encontraron una fórmula ideal haciendo combinaciones entre las fórmulas conocidas y vi que llegué a una fórmula que me dejaba los dedos en perfectas condiciones, aun cuando fueran dedos que estuvieran completamente momificados. Los tejidos negros recuperan su color original y su textura, los músculos recuperan flexibilidad y el rostro retoma sus rasgos principales. Su método de rehidratación de cadáveres permite que el cuerpo pueda ser rescatado con el propósito de identificarlo o determinar las circunstancias de su fallecimiento. El trabajo de Hernández, catalogado como una revolución para la ciencia forense, ha recibido varios reconocimientos del Estado mexicano. Asimismo, han mostrado interés en su trabajo el FBI y la DEA. La tinta indeleble. ¿Cuántas veces has ido a votar? Una de las características del proceso electoral es cuando marcan tu pulgar con la tinta indeleble. Hace más de medio siglo que todos los votantes son identificados con una tinta en el pulgar luego de ejercer su derecho al voto. Sin embargo, al principio los resultados no eran muy efectivos, pues la tinta utilizada podía ser removida fácilmente. Fue por esto que el entonces IFE lanzó una convocatoria para crear una tinta imborrable en las elecciones de 1994. La fórmula ganadora fue creada por el ingeniero bioquímico Filiberto Vázquez Dávila, el mexicano que ha marcado tu dedo y el dedo de cada mexicano votante desde hace décadas. El ingenio mexicano también está presente en los avances médicos que han cambiado el mundo. Un ejemplo claro es el científico Luis Ernesto Miramontes, quien se unió a un científico alemán y a otro austriaco en un proyecto pionero en el desarrollo de este método anticonceptivo. Según la información proporcionada por la UNAM, Luis Ernesto Miramontes desempeñó un papel fundamental en la síntesis del compuesto activo central de la píldora anticonceptiva. Este logro científico fue catalogado por la Academia Mexicana de Ciencias como la contribución más significativa que nuestro país ha realizado al campo científico, impactando la vida de las personas que buscan una opción segura y efectiva para controlar la planificación familiar. La televisión a color. Obviamente no podíamos terminar el top sin mencionar uno de los inventos mexicanos que cambió por completo la forma en la que el mundo ve la televisión. El visionario fue el ingeniero Guillermo González Camarena. Con tan solo 17 años, el ingeniero González Camarena dio vida a su primera cámara de televisión con partes inservibles de radios, y de esta manera comenzó el desarrollo que más tarde haría posible la televisión a color. En octubre de 1962, patentó el sistema bicolor simplificado. Incluso la NASA adoptó ese sistema en sus señales de vuelos espaciales, debido a que la representación de los colores era más confiable.
En 1963 se hizo el color en la televisión mexicana. En nombre de nuestro auditorio de televisión a colores, les agradecemos esta revolución infantil que han hecho en nuestro programa. Un trágico final para uno de los inventores mexicanos más brillantes. Poco después de iniciar estos proyectos, la tragedia sucedió. Guillermo González Camarena falleció en un accidente automovilístico el 18 de abril de 1965. Contaba con apenas 48 años y aún tenía mucho que ofrecer a la sociedad mexicana. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoció al ingeniero mexicano como el inventor de la televisión a color y le otorgó la medalla de oro probando su mérito. El 17 de febrero es considerado el Día del Inventor Mexicano, establecido en honor al natalicio de Guillermo González Camarena. ¿Cuáles inventos mexicanos me faltaron en esta lista? Cuéntame en los comentarios. Aquí tienes un par de videos que también te pueden gustar. Me ayudaría mucho si le das like a este video y te suscribes.